Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Ahí van entrando. Hola, Hola, ¿cómo estás, Vicky? bien, ¿cómo estás? Todo bien. Soy volumen. Me Bien, bien, alegro, este día caluroso. ¿se escucha bien? Sí, se le escucha. ¿A mí se me escucha bien? ¿Se ve todo bien? Sí, todo bien. Buenísimo, excelente. Estamos ahí esperando unos minutitos si alguien más se va a ir sumando. Esta vez entré también por la computadora porque el otro día vi que algunos hablaban en el chat, pero como estoy del celular no podía ver nada. Entonces no sabía si alguien hablaba o no, así que ahora el que quiera hablar o comentar algo, ahora estoy atento desde la computadora, cualquier cosa. Y buenísimo, vamos a entrar en esta segunda clase del libro de Daniel. Espero que la clase anterior se haya entendido y también haya sido de bendición y también que haya despertado algo en todos nosotros de obviamente querer seguir profundizando en la palabra, en el libro de Daniel, pero también en poder contagiarnos de este estilo de vida que tenía Daniel, que como vimos fue sumamente clave y que fue sumamente impactante para su época y que sigue siendo impactante para el día de hoy, para nosotros. Entonces, ahí mientras van entrando, gracias por los que tienen camarita, para no sentirme tan solo. Para los que van entrando, ¿qué les parece si empezamos orando, entregándole este tiempo al Señor? El otro día, de tanta ansiedad por profundizar este libro con ustedes, ni oré. No sé si se dieron cuenta, arranqué a hablar. Es que la verdad que este libro es muy apasionante. Así que oremos. ¿Qué les parece? Ahí el que se va sumando nos acompaña a orar. Señor, muchas gracias por otro miércoles. Gracias por tu hermosa presencia que nos acompaña cada día. Y en este momento queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos sigas hablando, que más allá de las palabras que nosotros podamos tener, más allá de nuestras lecturas, que vos, Espíritu Santo, estés hablando en nuestro espíritu, estés trayendo verdades, estés trayendo principios, estés trayendo las cosas que vos querés grabar en nuestras vidas, Señor. Sabemos que obviamente el libro de Daniel, pero obviamente toda tu palabra está llena de tesoros, llena de riqueza que nos alimenta, llena de principios que podemos sacar, Señor, pero en este tiempo que vamos a tener para estudiar este libro, quiero que nos hables personalmente a cada uno lo que estamos necesitando para nuestra vida, qué es lo que nos estás desafiando a emprender, qué es lo que querés de nosotros y hacia dónde querés llevarnos. Obviamente también lo que estás pensando sobre nuestra vida. Te amamos, Espíritu Santo, y queremos que vos seas el maestro de esta clase. En tu nombre, amén. Buenísimo. Antes de arrancar, no sé si alguien quiere, no sé si alguien hizo la tarea o estuvo viendo algo y si alguien quiere comentar algo o alguien tiene una duda, algo que no haya quedado antes de comenzar. Alguien si quiere comentar algo. Hay unos minutitos para micrófono abierto, o si no, arrancamos. Ahí abre el micrófono y dale, dale, Vicky. ¿Sabes qué? Yo te pregunté una palabra era semilla, y a partir de esa palabra se me activó el volver a tomar el idioma de hebreo. Entonces volví a retomarlo. Que maravilloso, porque me di cuenta que igual ya sé harto del idioma como para entender bíblicamente hablando, pero ahora más, sí que fue tremendo. Y además me dijo algo sobre el barro, ¿no? Sobre el barro, sobre quitar la ceguera. Es necesario quitar la ceguera, pero es que la gente que no ve espiritualmente, que no logra entender la Biblia, tiene como embarrado aquí, embarrado, ¿no? Y por eso no veía, hay que quitar el barro para que vea. Qué lindo. Buenísimo. Muchas gracias por compartir eso. Ahí para los amantes del idioma, la otra vez le comentaba a Vicky, me preguntaba cuál era la raíz de la palabra en hebreo para semilla, que era lo que estaba comiendo Daniel, y era la palabra, no sé pronunciarla, pero era Zoroán, es como el cera, Zoroá, algo así. Y para los que son más curiosos, la primera vez el que Jesús aparece en la Biblia es Génesis 3:15, cuando se profetiza la simiente de la mujer que iba a pisar
la cabeza de la serpiente. Bueno, la palabra simiente es también semilla, que viene del Zorban que estaba consumiendo Daniel. O sea, si nosotros vamos más profundo, es como que Daniel no solo estaba comiendo semillas, sino que era una forma simbólica de decir estaba comiendo de lo que venía de Cristo. Entonces, para los amantes del idioma, Daniel estaba como de una manera comiendo las palabras de Jesús. Así que no sé si alguien más tiene una pregunta o empezamos con todo. Buenísimo, arranquemos. Hoy vamos a seguir con esta primera parte. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de que el libro de Daniel está dividido en dos partes, la parte narrativa y la parte profética. Los primeros 6 capítulos son la parte narrativa y los segundos 6 capítulos son la parte profética. La otra vez habíamos visto el capítulo 1 y 2 de Daniel, que en cierta manera nos sientan las bases de cuál era el estilo de vida que Daniel y sus amigos eligieron vivir en el reino más malvado, más tenebroso de la época. Ellos decidieron mantenerse puros, ellos decidieron mantener una vida de ayuno, de oración, de palabra, no contaminarse, y esa fue la base que marcó el camino de toda su vida en ese reinado. La buena noticia de esto es que ellos nunca volvieron a Israel. O sea, ellos toda su vida tuvieron que vivir bajo el gobierno de otro imperio. Pero a pesar de que ellos estaban viviendo bajo el gobierno de otro imperio, la verdad es que el gobierno que gobernaba sobre ellos era el reino de los cielos. Y todo porque ellos desde muy jóvenes, les comentaba que ellos eran adolescentes cuando sucedió todo esto, ellos eligieron vivir este estilo de vida. Así que ahora vamos a ver cómo la historia de estos amigos sigue desarrollándose y vemos como una y otra vez ellos siempre tienen la determinación de elegir a Dios por sobre toda cosa. Entonces vamos a meternos en el capítulo 3 del libro de Daniel. Espero que hayan podido estar leyendo los capítulos o por lo menos la guía que les he enviado. Y vamos hoy a estudiar el capítulo 3 de Daniel. Vamos a tratar de estudiar todos los capítulos que podamos. Obviamente yo le voy a ir dando contexto de estos capítulos, pero vamos a empezar por el capítulo 3. El capítulo 3 de Daniel ocurre unos años después de todo lo que había pasado con la revelación. ¿Se acuerdan que el rey Nabucodonosor, yo digo Nabucco, tuvo un sueño que Daniel y sus 3 amigos en intercesión pueden recibir, les interpretan ese sueño y Nabucodonosor termina diciendo, hey, su Dios existe. ¿Se acuerdan que les contaba que Nabucodonosor empieza una etapa donde Dios empieza a fijar en ese rey pagano? Entonces pasan un par de años y como todo rey terco, se olvida, parece todo eso, y él toma esta simbología del sueño. ¿Se acuerdan que el sueño de Daniel representaba una estatua de diferentes metales? Y la primera era una cabeza de oro, que representaba el reino de Nabucodonosor de Babilonia. Y después venían diferentes reinos. La cuestión es que Nabucodonosor un día se levanta y dice, hey, voy a hacer una estatua que va a representar mi gobierno, va a representar mi reino y va a ser todo de oro. Y Nabucodonosor levanta esta estatua. Vamos a leer el versículo 1. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Vayamos al versículo 4. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor se levanta un día y dice, voy a levantar una estatua, la voy a hacer de 60 codos, que es aproximadamente 28 metros de alto. La voy a hacer de 6 codos, 60 codos de alto, 6 codos de ancho, y voy a demandar que todos los pueblos, todas las naciones que están sujetas a mi gobierno, cuando escuchen el sonido de 6 instrumentos que son nombrados ahí, todos se tienen que postrar a adorarla. Y el que no se postre a adorarla va a ser echado a un horno de fuego. O sea, Nabucodonosor de repente le hace la locura de querer ser adorado. Levanta una estatua que en cierta manera para esa época, si vos te postabas una estatua, por más que era unos segundos que vos te hincabas y te levantabas, era que estabas diciendo que estabas de acuerdo con todo lo que el rey creía, todo lo que el rey demandaba, las creencias, la cultura, todo lo del rey. Era lo mismo que sentarse a su mesa. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en la casa anterior? Era lo mismo que comer de su mesa. Entonces el rey se levanta y dice, voy a hacer esto.
Ahora, yo no sé quién estuvo en el curso de Apocalipsis que tuvimos hace un par de meses, no sé, también los que han leído el libro de Apocalipsis. Hay un capítulo en Apocalipsis que es Apocalipsis capítulo 13, no sé si todos lo leyeron, que nos habla de un evento similar. Nos habla de una figura que Apocalipsis la llama la bestia, que comúnmente nosotros la conocemos como el anticristo, ¿no? Que es una palabra que Juan da en sus cartas, que dice que en un momento futuro de la historia, antes que venga Jesús, él va a levantar una imagen, le va a infundir vida y va a decir, hey, el que no adora esta estatua debe morir. Y se nos habla, seguramente escuchaste alguna vez este famoso 666, ¿no? El que no se pone el 666 no puede comprar, no puede vender, es perseguido. Y eso es una historia que vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 13. Ahora, Apocalipsis capítulo 13 es una cita directa a Daniel capítulo 3. Si te pones a pensar, es la misma simbología. De repente un rey loco que se levanta una imagen y dice, adoren esta estatua, adórenme, y si no la adoran, deben perecer. Obviamente nosotros entendemos que el anticristo como una figura que es muy hablada en el cristianismo, es realmente una persona que va a venir antes que Jesús regrese. O sea, la Biblia es muy clara en eso. Incluso Pablo le dice, es el hijo de perdición. O sea, es una persona que se va a levantar antes que Jesús regrese y se va a levantar a perseguir al pueblo cristiano y a los judíos. Ahora, Daniel capítulo 3 y alrededor de toda la Biblia nos habla de que, obviamente, más allá de que va a haber una persona que se va a llamar anticristo, hay un sistema que es completamente anticristo o anticristiano. ¿Qué quiere decir esto? Hay un sistema que se opone constantemente a todo lo que tenga que ver con Jesús, a todo lo que tenga que ver con el Padre. Es un sistema que constantemente está buscando que nos postremos ante otras cosas. Y ese sistema está en todos lados. Está incluso en un aparatito como este. Todo, si vos te das cuenta, como que el sistema se está construyendo de una manera que ya en cierta manera no podemos siquiera quizás profesar nuestras cosas. La otra vez justo hablaba con Shari en el campamento de jóvenes que teníamos y hablábamos esto de que en las escuelas vos ya, por ejemplo, mi esposa Dani, en la escuela, si hay una niña que se percibe niño, vos no podés llamarla como niña. ¿Por qué? Porque te pueden echar. O sea, vos ya no podés ni tener las convicciones de las cosas que crees. Bueno, este sistema anticristo, anticristiano está en todos lados. Entonces, Daniel capítulo 3 nos va a dar la clave de cómo nosotros vamos a poder vencer ese sistema. Entonces, nuevamente, se levanta este rey, que les decía, es una cita que está completamente conectada con Apocalipsis 13. Yo te invito a que cuando termine esto, si querés profundizar más, lee Apocalipsis 13, lee Daniel 3 y vas a ver cómo las historias se entrelazan. Incluso, para los curiosos, ¿vieron que en Apocalipsis capítulo 3 sale el famoso 666? Bueno, en Daniel capítulo 3, si vos te pones a ver con mucho cuidado, vas a ver que la estatua tenía 60 codos de alto, 6 codos de ancho y su adoración es a través de 6 instrumentos. 666. Son versículos que están completamente citados, completamente conectados. Entonces, estos capítulos nos hablan de cómo el hombre siempre busca esa adoración. Como Satanás está buscando que nosotros nos postremos a adorar cualquier cosa que no sea Dios. Entonces este rey Nabucodonosor se levanta y dice, hey, voy a levantar esta estatua y quiero que todos adoren esto. Y ahora vamos a ver que obviamente van a haber 3 personitas que no se van a arrodillar ante esta estatua. Vamos a ir al versículo 13. Entonces, en este capítulo no va a salir Daniel, pero sí van a estar sus 3 amigos. Ellos no van a postrarse ante eso y vamos a ver cómo los demás personas lo van a acusar y van a decir, rey, estos no se están postrando ante esta estatua. Vamos al versículo 13. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo.
Y Nabucodonosor va más allá y dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Obviamente, Dios desde los cielos le responde y le dice, yo. Y vamos a ver cómo responde Dios. Entonces, sigamos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y sepa, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Me encantan estos chicos. Nuevamente les digo, estos 3 personajes obviamente empezaron siendo adolescentes y seguramente en este momento no son más que jóvenes. Son tres jóvenes que tranquilamente podrían tener la edad de Seba quizás, no sé, quizás está llegando a mi edad, pero son 3 jóvenes que están en medio del imperio más tenebroso de la historia. Están viendo cómo hay una estatua con un rey que tiene todo el poder del momento para decirles, el que no se postra lo echo en un horno de fuego. Ven como todos se están arrodillando y ellos con valentía y osadía dicen, hey, no, no nos vamos a postrar. Y le dicen, bueno, van a ir al horno de fuego. Y ellos dicen algo sumamente fascinante. Le dicen, sepas que Dios puede librarnos, pero si no nos libra, igual vamos a seguir adorándolo. Fíjate la convicción de estos 3 jóvenes que confían que Dios puede librarnos, pero que a la vez están tan enamorados de Él que dicen, si no nos libra, no importa. Reconocemos que Él vale más que nuestras propias vidas. Es como que el Espíritu Santo me dice, es como que ellos están ardiendo tanto de amor por Dios que no le tienen miedo al fuego terrenal, por así decirlo. O sea, no podés quemar a quien ya está ardiendo por Dios. Ellos están de tanta pasión por Dios que no le temen a ser quemados. O sea, el amor, del fuego del amor que arde en nosotros es más fuerte que cualquier fuego exterior. Y estos 3 jóvenes están en ese avivamiento que dice, hey, no, confiamos en nuestro Dios, sea cual sea el resultado. Entonces, vamos al versículo 22. Dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que había alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo a 4 varones sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Me da mucha gracia porque antes se le había dicho, ¿qué Dios los va a salvar de mí? Y de repente cuando lo ve, dice, siervos del Dios Altísimo. O sea, inmediatamente al ver a ese cuarto varón, Nabucodonosor cambia su parecer. Y dice que los 3 muchachos salieron del horno del fuego y dice el versículo 27 que ni siquiera había olor a fuego en sus ropas. Esta imagen es tremenda. Ellos son echados al horno de fuego, son 3 personas y de repente Nabucodonosor puede ver a un cuarto varón ahí y dice, hey, este es hijo de los dioses. La pregunta del millón, ¿quién habrá sido ese cuarto varón? En mi creencia personal es Jesús. Vos vas a leer un libro de Daniel, vas a leer diferentes estudios, algunos te van a decir que fue un ángel, otros te van a decir que fue Jesús, y yo creo fervientemente que fue Jesús. Mira que hay una profecía de Isaías que dice, cuando pases por el fuego, yo estaré ahí contigo. Bueno, estas 3 personas lo vivieron en carne propia. En el fuego de la prueba, Jesús apareció ahí y no solo los protegió del fuego, sino que se dio un paseíto en medio del fuego. Me imagino ahí a los 3 varones no quemándose, de repente Jesús ahí preencarnado y encima les dice, hey, vengan, vamos a pasearnos que quiero hablar un par de cosas con ustedes. Imagínate lo que vivieron estos jóvenes, todo porque ellos decidieron mantener su testimonio fiel ante el Señor sin importar el fuego de la prueba. Y esa es una enseñanza que nosotros podemos rescatar de este capítulo. En el medio del fuego de la prueba,
si nosotros nos mantenemos fieles en lo que creemos, si nos mantenemos fieles en nuestras convicciones, lo trae el pastor David nos hablaba esto, ¿no? De los sentimientos y las convicciones. O sea, si nos mantenemos fieles a nuestras convicciones, Jesús puede pasar el fuego de la prueba con nosotros. Y no solo nos libra, sino que se toma un paseíto con nosotros. Imagínate estar caminando entre las llamas con Jesús al lado tuyo. Y eso fue lo que estos tres personajes pudieron experimentar. Que si vos y yo nos mantenemos firmes, sin importar cuán fuerte parezca el fuego, Dios mismo está ahí con nosotros y nos ayuda a salir de esa prueba. Y esto es para todos aquellos que están dispuestos a mantenerse firme en lo que creen, firme en sus convicciones, sin importar cómo sea la temporada. En tiempos buenos, pero también en tiempos malos, nuestra devoción debe ser siempre la misma. Y esto fue, obviamente, no solo un acto de poder de Dios mostrando que podía librar a sus siervos, porque obviamente ellos sabían que los podía librar, pero también era un acto de evangelización para Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? En el anterior capítulo habíamos visto como al ver esta interpretación de Daniel, Nabucodonosor dijo, hey, el Dios de Israel existe. Bueno, ahora al ver como esta figura que baja, que nosotros sabemos que es Jesús, pero Nabucodonosor en ese momento no entendía qué era, dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuernos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces Nabucodonosor, ahora al ver la manifestación de Dios mismo en ese lugar, dice ahora voy a bendecir a este Dios, me conviene bendecirlo. Primero lo reconoce, ahora lo bendice. Y esto nos conecta completamente con Daniel capítulo 4. Vamos a seguir. Daniel capítulo 4 es un capítulo que vos decís, ok, Nabucodonosor, ya viste que Daniel interpreta visiones, tiene sabiduría de lo alto, ya viste que este Dios puede proteger a sus siervos del fuego, ya en Nabucodonosor tenés que ya ir creyendo. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 4? Otra vez se le sube el orgullo al rey. Otra vez se le sube los humos y va a tener otro sueño. Va a tener otro sueño que lo va a perturbar y vamos a ver vamos a leer cómo él llama a sus siervos otra vez y otra vez pide interpretación. Ahora, el capítulo 4 de Daniel es un capítulo especial en la Biblia porque es un capítulo como si vos y yo nos paráramos al frente y contáramos nuestro testimonio ante la iglesia. ¿Vieron cuando hacemos eso de, hey, yo era así y viví esto y de repente estaba Jesús y lo conocí? Bueno, el capítulo 4 de Daniel es lo mismo pero narrado por un rey pagano, quizás el más pagano de esos tiempos. Él se va a parar y va a decir esto. Vamos al versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Ya hasta le cambió el lenguaje a Nabucodonosor. Se conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Hasta teología ya sabía Nabucodonosor. Entonces él dice, naciones, pueblos, yo quiero escribir un capítulo en la Biblia, quiero contar mi testimonio con el Señor. Y en el versículo 4 va a empezar a narrarlo. Obviamente se los voy a resumir. Quiero ir a la parte final. Entonces, Nabucodonosor nuevamente tiene un sueño que lo perturba y él llama a todos los sabios de Babilonia. Y dice, quiero que me interpreten este sueño. Obviamente nadie puede interpretarlo a excepción de una persona, Daniel. En este capítulo Daniel es llamado Belsasar, que fue el nombre babilónico que Nabucodonosor le puso. Entonces Daniel entra y dice, hey Nabucodonosor, si vos sabes que el único que puede interpretar, estoy parafraseando, ¿no? Vos sabes que el único que puede interpretar el sueño es Dios. Yo te lo voy a interpretar. Y le da el sueño. Entonces Nabucodonosor tiene un sueño de un árbol gigante que se extiende hasta lo alto, que de repente viene un ángel con una orden del cielo que lo tala, el árbol cae y solamente queda la base, para resumírtelo. En otras palabras, este sueño le estaba diciendo a Nabucodonosor, hey, se te está yendo el orgullo muy alto, necesitas reconocer al Dios del cielo. Incluso Daniel, con toda la valentía, le dice, hey, vamos a ir por ejemplo, al versículo 24. Dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey,
que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel está diciendo, tenés que reconocer a Dios. Ya en el capítulo 2, Dios te había mostrado que todo lo que tenías te lo había dado Él. Ahora tenés que reconocerlo, pero a Nabucodonosor se le van los humos. Vamos a ver que un día se levanta y él se levanta y dice, y todo este reino lo construí yo con mis propias manos. En ese momento le cae la locura y dice que el Nabucodonosor estuvo por 7 años andando como un salvaje alrededor del bosque, hasta que un día, vamos a leer el versículo 34, dice, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. El versículo 37 es maravilloso. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces Nabucodonosor se arrepiente y termina diciendo, esta es la última vez que ese rey sale en la Biblia, porque ahora el libro de Daniel va a cambiar. Y su última aparición es él diciendo, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Entonces, en 3 etapas, Dios va a traer a Nabucodonosor a él. Y es muy probable, y yo lo creo, que realmente Nabucodonosor se convirtió y cuando Jesús venga en su reino vamos a poder estar ahí y conocerlo. Yo quiero preguntarle, hey, ¿qué sentiste? O sea, ¿cómo fue que un Dios tan pagano, que hasta hizo una estatua, que de repente mató judíos, de repente terminó adorando al Dios que él creyó haber conquistado? Va a ser hermoso. Y de este capítulo podemos rescatar varias cosas muy importantes. En primer lugar, no importa quién esté gobernando, como decíamos, lo importante es que haya alguien ahí que esté tan dedicado a Dios que pueda cambiar hasta el presidente. O sea, no importa que en nuestros países esté gobernando el rey más pagano, si vos y yo podemos, aunque sea de manera, imitar la vida de estos 3 amigos y Daniel, Dios es como que con este capítulo nos dice, hey, pueden incluso influenciar a esos reyes paganos, sin importar si es el rey más pagano de la historia. Y también eso es una enseñanza para nosotros, es como, nunca viste a ese que decís, no, ese no se salva más, ¿no? Ese no tiene remedio. O quizás de nosotros habrán pensado eso alguna vez, yo te aseguro que de mí lo habrán dicho. Hey, ese ya no tiene remedio, ese ya está hundidísimo, ni siquiera gastemos tiempo en él. Bueno, el capítulo 4 de Daniel nos enseña que hasta el más pagano, hasta el más orgulloso, hasta el más idólatra no puede ante el poder de Dios. ¿Y qué es lo que Dios necesita ahí? Un Daniel, un Misac, un Abednego, un Sadrach, y eso podemos ser vos y yo. Obviamente, suena imposible, incluso yo lo leo, es como, lo creo, mi mente dice, es difícil, es difícil, es difícil. Pero obviamente estamos en este proceso de ir creciendo, o sea, es decir, queremos imitar ese estilo de vida. Y yo estoy seguro que gran parte del avivamiento que estamos esperando, este gran último avivamiento, como se denomina, tiene de eso, ¿no? Tiene eso de personas que obviamente sus debilidades y sus imperfecciones decidieron vivir estilos de vida en contra de la corriente, estilos de vida de estar anclados al amor de Dios y que en momentos de presión van a terminar influenciando al enemigo. O sea, el capítulo 4 nos enseña, vieron que Nabucodonosor en el capítulo anterior parecía un anticristo, ¿no? O sea, adórenme o los mato a todos. O sea, el capítulo 4 de Daniel nos enseña que
ante el poder de Dios, ni el más anticristo del mundo puede soportarlo. O sea, es un capítulo sumamente fascinante. Entonces Nabucodonosor termina creyendo en Dios, todo porque Dios tenía a un Daniel en ese lugar. Eso también nos da una tercera enseñanza. Obviamente hay momentos de la vida, por ejemplo, yo me imagino a Daniel siendo un pequeño joven, viendo que sus papás fueron asesinados, siendo llevado un largo camino hasta otro reino que no conoce, estando ahí viviendo un montón de penalidades y él siempre firme su convicción, escalando posiciones, entre comillas, hasta llegar al costado de un rey. Y en ese momento, él habrá sentido que toda su vida, por más difícil que era, Dios la cambió en bien y trajo salvación hasta un rey pagano. Es muy parecido a lo que vivió José en Egipto. ¿Vieron cuando él llegó a ese lugar con el faraón? Y por estar en ese lugar pudo traer salvación a todos sus hermanos. Eso también nos enseña que en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, Dios la puede transformar en bien, no solo para nosotros, sino para la salvación de los demás. Y Daniel estuvo firme ahí y pudo responder a lo que Dios estaba queriendo hacer con Nabucodonosor. Continuemos. ¿Alguien tiene alguna duda acá? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Genial. Espérenme, déjenme tomar un matecito, que me quedé sin voz, y seguimos. Vamos a ir a Daniel capítulo 5. Miren, para serles sincero, Daniel capítulo 5 preferiría si lo pueden leer en las casas. Igual les voy a dar el contexto de lo que está pasando, pero no es un capítulo que digamos, para este estudio me quisiera saltar más a Daniel capítulo 6. Pero para darles el panorama, igual tienen la guía que les había pasado. En Daniel capítulo 5 vamos a ver que ya cambió el gobierno, ya Nabucodonosor ya no está, seguramente murió. Daniel ya es una persona de 80 años, ya está en los últimos momentos de su vida. Y el que está gobernando es el nieto de Nabucodonosor, un tal Belsasar. Belsasar se había olvidado de todo lo que había vivido Daniel y sus amigos, ella estaba viviendo su reinado. Obviamente no conocía lo que, o quizás sí lo conocía, pero ignoraba lo que Nabucodonosor había estado viviendo. Y él en un momento se vuelve como a querer humillar a Dios y pide que todo lo que había en el templo de Dios que habían capturado en la invasión del capítulo 1 lo traigan y hace una fiesta. O sea, las cosas santas del Señor las utiliza para una fiesta pagana. Entonces en ese momento Dios decide que el reino de Babilonia debe frenar y le envía una visión de una mano, la famosa escritura en la pared. No sé si todos alguna vez habrán escuchado eso. Salen unas palabras en idioma persa que Daniel puede interpretar y bueno, y en cierta manera era que el reinado de Babilonia estaba llegando a su final y ahí entraba lo que nosotros conocemos como el reinado medo-persa. ¿Se acuerdan que la estatua había dicho? Después de la cabeza de oro viene el pecho de plata que representaba este reino de Persia. Entonces el capítulo 5 en cierta manera nos muestra cómo Dios hace que estos reinos de la tierra siempre lleguen a su final. Como el capítulo 5 nos da esta enseñanza de que todo reinado, por más malvado o idólatra que sea, siempre tiene un final. Y es cuando Dios lo disponga. Como que no hay gobierno que pueda salirse de lo que Él ha establecido. Entonces Dios pone final al gobierno de Babilonia y hasta el día de hoy no hubo otra Babilonia. Obviamente hay un sistema babilónico espiritual gobernando. Dice Apocalipsis que en los últimos tiempos se va a levantar una ciudad que se va a llamar Babilonia, pero hoy nosotros no tenemos un gobierno de Babilonia porque Dios le puso final a ese gobierno. Y eso lo vivió en los tiempos de Daniel. Entonces, pasemos al capítulo 6. El capítulo 6, ya estamos en el siguiente gobierno. Vamos a ver que el versículo 1 nos habla de un tal Darío, ¿no? Como que de repente dice el versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. O sea, como que de repente nos introduce otro personaje. El rey Darío era un rey medo, era un rey ya del gobierno medo-persa, que habían derrocado al imperio de Babilonia y se habían tomado dominio de los gobiernos de Babilonia y estaban también sobre Israel. Entonces Daniel, como era un sirviente del rey de Babilonia, los medos por alguna razón, obviamente yo creo por gracia del Señor, lo dejaron con vida y lo pusieron al servicio del imperio medo-persa. Entonces, por más que había cambiado el gobierno, la posición de autoridad que Daniel había ganado por el estilo de vida que llevaba no cambió.
Él seguía en esa posición de autoridad, o sea, no dependía de quién era el gobernante de turno, la posición que él tenía se la había dado Dios, y por más que cambió el imperio, él seguía ahí en autoridad. Este versículo nos va a dar muchos detalles. Entonces, Daniel está en esta posición de autoridad, seguramente es el único judío que está en esta posición de autoridad en el gobierno, y él empieza a tener enemigos. Las demás personas empiezan a sentir celos de él, seguramente porque era el único judío que estaba ahí. Y vamos a ir al versículo 4. Empecemos desde el 3. Me gusta lo que dice el 3 también. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. O sea, Daniel estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bien, o sea, cambió el gobierno, pero incluso un rey pagano dice, hey, en este hay un espíritu, hay algo que yo no conozco. Obviamente nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, y este rey, sin conocerlo, o sea, era el sirviente del gobierno anterior que era enemigo, dice, y hasta le daría todo el reino, porque hay algo en él. Entonces dice, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio, ninguna falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Este versículo me parece que es lo que estamos viviendo hoy. ¿Vieron? Es como que Daniel era bueno, era intachable, no tenía vicios, no cometía, o sea, no hacía cosas malas. No digo que no cometía pecado, ¿no? Porque todos pecamos. Pero lo veían y decían, no tenemos dónde agarrarlo a él. ¿Qué vamos a hacer? Y metámoslos con sus leyes, metámoslos con su Dios. Y es un poco lo que vos y yo hoy podemos empezar a vivir en la sociedad, ¿no? Es como que quizás nos esforzamos por hacer las cosas bien, quizás o sea, nos dicen, estos cristianitos parecen que son santos, hacen todo. ¿Cuál es la respuesta ante lo que ellos quieren hacer? Y metámoslos contra sus leyes. Y es por eso que lo que hoy estamos viendo en el sistema es un ataque al cristianismo. No sé si te diste cuenta que en muchos lugares, incluso hasta en Internet, el cristianismo es censurado, pero no el budismo, pero no el hinduismo, pero no los rituales. Es como que no hay una lucha contra la religión, sino como que es algo contra el cristianismo. Porque es como que, porque obviamente el enemigo sabe que estamos del lado correcto, entonces empiezan como a querer meterse con esta ley. Y eso fue lo que vio Daniel. Se metieron contra sus leyes y quisieron censurarlos. Vamos a ver lo que hicieron. Vamos al versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces, tenemos una semejanza en Daniel capítulo 3, ¿no? En Daniel capítulo 3, la forma que tuvo el enemigo era, hey, adoren la estatua, o sea, adoren a otros dioses. Y no pudieron hacerlo porque los tres amigos de Daniel dijeron, no, solo adoramos a Dios. Entonces vamos al capítulo 6 y el enemigo cambia la estrategia. Ahora dice, bueno, no puedo hacer que adoren otros dioses, no puedo hacer que se postren ante otras estatuas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar, no dejemos que se postren ante su Dios. En otras palabras, si no podemos hacer que adoren a Satanás, por lo menos prohibámosles que adoren a su Dios, ¿no? Y esa es la lucha que estamos viendo. Es como que el sistema de este mundo quizás nunca va a poder hacer que nos postremos ante una estatua de Satanás. O sea, no lo haríamos, ¿no? Es ilógico que hagamos eso. Pero sí está con este ataque, sí está con esta narrativa de, bueno, prohibámosles cosas para que disminuya su devoción, metámosle trabas para que no puedan adorar a Dios, metámosles trabas para que ellos no puedan expresar públicamente su fe. Y eso es lo que está pasando. No sé si todos pudieron ver el video el año pasado, una mujer que estaba orando en su mente frente a una clínica de abortos en Estados Unidos, no, en Canadá creo que fue en Estados Unidos, enfrente, y la llevaron presa por orar en su mente. Y es como, ni siquiera emitió palabra,
¿no? Y eso es un poco de lo que estamos viendo. Obviamente nosotros en este lado del mundo no somos tan conscientes de eso, porque yo hoy puedo salir y gritar a Jesús acá en la calle y como muchos me van a decir loco, pero nada más. No, pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Medio Oriente, vamos a ver que las personas no pueden expresar públicamente su fe. Si nosotros vamos a países como China, vamos a ver que las personas ni siquiera pueden decir Jesús porque debajo de la mesa puede haber un micrófono. Y eso es un poco de lo que el sistema está tratando de hacer con nosotros. Nos quiere prohibir que podamos expresar públicamente nuestra fe. Pero me encanta que Daniel, fiel a sus convicciones, vamos a ver lo que hace. Dice, vamos al versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea, a mí Daniel me vuela la cabeza. Es como, emiten un edicto de que nadie puede orar a otro Dios, y en esa época no había cámaras. O sea, Daniel tranquilamente podía cerrar la ventanita, ir abajo de la cama y empezar a orar y nadie lo hubiera visto. Pero ¿qué hace Daniel? Abre las ventanas y a vista de todos adora a Dios. Y no solo lo hace una vez, sino que lo hace 3 veces al día. Y adora. Y dice que cuando lo van a buscar, el loco está orando. Es como, me imagino que llegaron y Daniel como, espera que me falta un poquito para terminar mi oración. Ahí leyendo un salmo, se para y dice, listo, estoy listo, llévenme. O sea, Daniel, imagínate la confianza que tenía Daniel en su Dios, que no le importaban las amenazas. Él sabía que Dios tenía el poder de responder. Él sabía que Dios, en medio de la persecución, podía traer liberación sobrenatural. Y como declararon a los amigos, y si no lo hacía, no importa, porque él sabía que valía más postrarse ante Dios sin importar las amenazas que estar postrado ante cualquier estatua que no tenía vida. Entonces Daniel es un testigo, o sea, Daniel es una persona que para él era adorar a Dios y en segundo lugar lo que venga, ¿no? Y él abre las ventanas y está orando ahí y lo encuentran ahí y él está ahí. Y él sigue orando. Entonces lo van a llevar a... Entonces lo llevan a Daniel con el rey, lo empiezan a acusar y como que el rey le había ganado un poco de cariño a Daniel, ¿no? Yo no sé por qué, pero Daniel hallaba gracias a los reyes. Y vamos a avanzar hasta el versículo 16. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Yo no sé qué había hecho Daniel, pero ya como que a Daniel le estaba picando algo por el Dios de Israel. Ya como que dijo él, que te libre tu Dios. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y me encanta el versículo 18. Dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. O sea, yo no sé qué tan poderoso era, o sea, no sé cómo, qué estilo de vida tenía Daniel que hizo que un rey pagano ayunara por él. O sea, vieron, dice que Darío, cuando llevan a Daniel al foso de los leones, Daniel no quería que matara a Daniel porque le había agarrado cariño, y dice que se durmió tan nervioso que no durmió y se acostó sin instrumentos y en ayuno. O sea, un rey pagano de repente levanta un ayuno y se dice, no me traigan música, me voy a quedar en vela por ese muchacho que ya era un anciano, ¿no? Llamado Daniel. O sea, ¿qué estilo de vida tenía Daniel que hacía que un rey pagano de repente ayune una noche para su salvación? Yo me imagino este rey, no, esto es imaginación mía, ¿no? Pero yo me imagino a este rey Darío viéndolo a Daniel, que Daniel resolvía sus problemas con ayuno, ¿no? Era como, había un problema en el reino, llamaban a Daniel y Daniel decía, ay, tranquilo, yo voy a ayunar por esto, voy a ayunar 7 días, voy a estar orando al Dios del cielo y todo se va a resolver. Y de repente el rey veía que se resolvía. De repente se levantaba un reino enemigo y Daniel iba y decía, hey, Darío, tranquilo, yo voy a ayunar a mi Dios y esto se va a resolver. Obviamente le digo, esto es imaginación mía, ¿no? Pero imagino a Daniel ahí constantemente moldeando este estilo de vida ayuno, o el rey preguntándole, hey, Daniel, ¿por qué no estás comiendo carne hoy?
¿por qué estás comiendo semilla de vuelta? Daniel diciendo, porque cuando yo ayuno, entro en una conexión con mi Dios, que después no importa lo que pase, yo siempre, Él está conmigo, lo puedo sentir en todo momento, puedo escuchar con más claridad su voz y constantemente predicando eso. Y me imagino que Darío, cuando se lo llevan a Daniel, dice, ¿qué puedo hacer? Ah, lo que Daniel hacía. Esta noche no como nada. Y de repente levanta un ayuno por Daniel. O sea, imagínate el nivel de impacto que tenía Daniel, que un rey pagano ayuna por él. Entonces vamos a seguir, vamos al versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? O sea, Darío sabía que Dios era el verdadero Dios, ya algo conocía porque él fue corriendo en la mañana, ¿no? Dice el versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Otra vez, como en el capítulo 3 que apareció un cuarto hombre, ahora Daniel no solo está rodeado de leones, sino que hay un hombre que va y le cierra la boca a los leones. Esta persona, obviamente, como les digo, si vos puedes leer cualquier libro, te puede decir que es un ángel, pero yo, tengo más dudas, ¿no? Pero yo elijo creer que es Jesús también. No sé por qué, yo elijo creer que el que cerró las bocas fue Jesús mismo. Entonces vamos al versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía he puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, la parte histórica de Daniel termina con Daniel otra vez influenciando a otro rey pagano y haciendo lo que este rey diga, hey, todos temanle a este Dios. O sea, cuando nosotros recapitulamos en todos estos capítulos, vemos que todo comienza con la decisión de tres jóvenes, de cuatro jovencitos, adolescentes en ese momento, diciendo, no me voy a contaminar con el sistema, voy a elegir algo mejor, ¿no? Como hablaba Jesús, voy a elegir la mejor parte. Sí me va a costar, voy a ayunar, voy a orar, voy a leer la palabra, sí me va a costar estar en una mesa rodeado de banquetes, pero yo ahí conectado con mi Dios, pero a la larga ese estilo de vida que ellos eligieron terminó haciendo como, no sé si llamarlo así, pero como un avivamiento en los imperios más paganos de ese momento. Imagínate, muchos jóvenes fueron llevados de Israel a Babilonia. Muchos príncipes. Israel era un pueblo grande. Ahora, de los únicos cuatro que tenemos registro que no se contaminaron y pudieron seguir todo el imperio fueron estos cuatro personas, estos cuatro muchachitos. ¿Y cuál fue la diferencia? Y fue el estilo de vida que ellos eligieron emprender. Y vemos ver que aunque esté el fuego, aunque haya leones, aunque haya una estatua que te dicen si no la adoras te mato, aunque haya persecución o aunque cambie el gobierno, ellos cuatro no se mueven. Es como que ellos están en la roca. Puede tumbarse todo, pero ellos están tan anclados en la roca, están tan fuertes en Jesús, que ellos siguen con las mismas convicciones, siguen con la misma autoridad, siguen igual que el primer día. Vemos que en el capítulo 1 encontramos un Daniel que está ayunando y hacia el final de su vida, después vamos a ver en el capítulo 12, Daniel sigue ayunando. O sea, él nunca cambió su estilo de vida, sin importar cómo era la circunstancia. Entonces, esto para nosotros es un llamado, o sea, qué ganas de poder imitar. Obviamente imitamos a Jesús, ¿no? Pero Daniel y sus amigos son un claro modelo de cómo nosotros necesitamos ser. Y también es un modelo de confianza, ¿no? Como les decía, en estos tiempos donde quieren censurar lo que podemos hablar, lo que no podemos decir, o lo que sí podemos, quieren censurar nuestra libertad de expresión, si por ahí así decirlo,
esta historia nos da esa fe de decir, hey, nosotros respondemos al reino del cielo, o sea, nosotros respondemos al Dios que nos puede librar de la llama del horno de fuego y de la boca de los leones hambrientos. Ese es nuestro Dios y ese es el Dios que elegimos seguir. O sea, no me importa que se levante un tirano de turno, que se levante un dictador, no importa lo que diga, porque nosotros estamos anclados bajo las leyes de un reino superior, que es el reino de los cielos. Y nuestros cuatro muchachitos para nosotros son un claro ejemplo. Ya lo que me encanta es que ellos no solo por ese estilo de vida impactaron el tiempo que estaban viviendo, sino que ellos siguieron impactando muchos, muchos años hacia adelante. Vamos a ver que constantemente, por ejemplo, en el capítulo 2 de Daniel, siempre termina diciendo como que ellos alcanzaron puestos de autoridad. Por ejemplo, en el versículo 2 nos dicen que todos los sabios del reino fueron puestos a ser bajo el liderazgo de Daniel y sus amigos. Ellos estuvieron, podríamos llamarlo así, enseñando o discipulando a los sabios de Babilonia, que después serían los sabios de Persia. Y cuando nosotros seguimos avanzando en la Biblia, vamos a ver que en Mateo capítulo 2, cuando está Jesús por nacer en un pesebre, ¿no? Está ahí, mejor dicho, cuando Jesús ya nace en un pesebre, vemos que hay tres personajes que se acercan a Jesús y le traen presentes. ¿Se acuerdan los tres? Como decimos, los reyes magos, ¿no? Obviamente la Biblia dice los sabios del oriente, ¿no? Nosotros les llamamos los tres reyes magos. Bueno, estos tres sabios, hay un consenso, yo de todos los estudios que he leído, la mayoría llega a esta conclusión. Esos tres sabios venían del oriente y el oriente en esa época era donde estaba Persia, que en un momento antes había estado Babilonia. ¿Qué quiere decir esto? Estos reyes del oriente muy probablemente fueron discípulos de Daniel. ¿Por qué estos reyes del oriente, si eran de otra cultura, si eran de otro lugar que no tenía mucha conexión con el judaísmo, de repente siguiendo una estrella llegan a ver a Jesús? La pregunta teóloga es, ¿de dónde sacaron ellos la teología que iban a ver a Jesús ahí? La respuesta más certera seguramente es porque hubo cuatro muchachitos que en ese reino alcanzaron puesto de autoridad y los discipularon. Imagínate la vida de estos cuatro muchachos que 500 años después, aproximadamente como 14 generaciones después, hicieron que sus discípulos llegaran a adorar a Jesús en su primer venida. O sea, imagínate lo que tiene el poder de vivir una vida de ayuno, de oración. Ellos discipularon a las generaciones que después vieron a Jesús en su primer venida. Y como nosotros siempre hablamos, muy probablemente estemos cerca de ver la segunda venida de Jesús. Muy probablemente. Yo tengo la convicción de que falta poco. Ahora, sean 30 años, sean 50 o sean 100, vos y yo tenemos la oportunidad de hacerle llegar un discípulo a ese día, como dice Daniel. Y todo comienza con esa elección. Elijo una vida de ayuno, de no contaminarme, de vivir íntimamente con Él. Y por más que pasen las generaciones, eso sigue impactando. Y quién sabe, quizás la persona a la que le estás enseñando, quién sabe, quizás tu hijo, quién sabe, quizás tus nietos, un día van a estar llevándole presentes a Jesús cuando Él regrese en la tierra y estén ahí y digan, yo estoy acá porque un día tal persona me ha enseñado sobre esto. Qué hermosa que es la vida de Daniel y sus tres amigos, que 14 generaciones después hicieron llegar un presente a Jesús cuando era un bebito. O sea, la vida de estas personas para mí es impactante y también es desafiante. Obviamente, o sea, yo los miro y digo, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Pero nuevamente en el capítulo anterior que vimos estaba la clave. Ellos tuvieron un espíritu superior. ¿Qué quiere decir esto? En lenguaje del Nuevo Testamento, ellos tenían al Espíritu Santo. Entonces, estos 6 capítulos también es para nosotros esa motivación de decir al Espíritu Santo, quiero poder vivir ese estilo de vida que es posible. Si estos 4 muchachitos, lejos de todo, pudieron, yo también quiero lo mismo. Quiero vivir ese estilo de vida. Así que espero que se haya entendido. No sé si alguien tiene alguna duda antes de cerrar. Sé que hoy metimos muchos capítulos. La verdad que la idea era sacar principios. Como les decía en la clase anterior, esto más que hacer un estudio profundo es como tener la base para sus propios estudios profundos con el Espíritu Santo. Obviamente hay muchas más cosas que rescatar, que sé que el Espíritu Santo tiene para hablarle a cada uno de ustedes,
pero para ayudarlos en esto me gustaría poder dejarles otra tarea, si me lo permiten, para el que, obviamente para el que quiere hacerla, el que quiere y el que no, no hay problema. Pero quisiera como, estaría bueno que esta semana, si podemos leer estos capítulos nuevamente, o quizás si no tenés tiempo alguno, o quizás leer la guía, pero poder rescatar estas características o estos principios que la vida de estos cuatro muchachitos nos enseñan, de cómo poder aplicarlo a nuestra vida, o sea, qué características nosotros necesitamos tener. Mira, te voy a leer la consigna y te lo voy a explicar. Yo había escrito acá, estaba orando otra vez, y había escrito qué principios o características podemos encontrar en las vidas de Daniel y sus 6 amigos que son fundamentales para nosotros, para la iglesia. Y podemos rescatar muchos principios, ¿no? Pero yo te invito a que rescates un principio de cada capítulo. Algo que el Espíritu Santo te mande, que digas, esto es para mi vida. Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo, cuando leo el capítulo 1, el Espíritu Santo me dice, hey, necesito ser esa persona que no se contamina y siempre elige la mejor parte, que es Jesús. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? O capítulo 1, necesito vivir una vida de ayuno que me aleje de todo aquello que me distrae, ¿no? Como característica. O en el capítulo 2, necesito poder vivir una vida de intercesión. Necesito esa revelación que viene del cielo para mis tiempos de crisis, ¿no? Para darte ejemplo, ¿no? Pero que puedas leer estos capítulos y que de cada capítulo rescates una característica que es necesaria para nuestra vida y obviamente para nosotros como iglesia y más en estos tiempos que estamos viviendo. Así que te dejo esa tarea, igual la voy a mandar por el grupo para el que no se la acuerda. Y eso, y te invito a que puedas leer esto y si puedes seguir leyendo la clase que viene, nos vamos a meter en la parte profética del libro, ahí ya se pone más simbólico todo, pero vamos a interpretar y vamos a ver lo que Dios quería decir a través de esto. Y eso, no sé si alguien tiene una duda o no, o me permiten orar. Buenísimo. No sé si no hay dudas porque se entendió todo o porque no se entendió nada y no sabemos ni qué preguntar. Pero oremos. Muchas gracias, Señor, por estas historias tan fascinantes que encontramos en la Biblia, Señor, que encontramos en tu palabra. Sabemos, Señor, que vos has sido tan sabio para escoger, obviamente, alrededor de la historia. Han habido miles de historias que personas han vivido con vos, pero vos fuiste tan sabio para elegir esas historias que vos considerás que son clave y que nosotros conozcamos, que profundicemos y también que sirven de modelo y ejemplo para nuestras vidas, para las cosas que estamos viviendo, Señor. Sabemos que quizás hoy no nos toca estar bajo el gobierno, Señor, de un imperio maligno. Quizás no nos toca que nos persigan, Señor, en este momento. Quizás no nos toca estar amenazados con fuego o con un foso de leones, Señor, pero Señor, vos sabés que cada uno de nosotros vivimos situaciones que a veces nos hacen dudar de nuestra fe o que a veces nos hacen preguntarnos, ¿realmente vale la pena seguir adelante? ¿Realmente hasta dónde debo llegar, Señor? O a veces, Señor, hay voces que nos hablan y como que nos dicen, ¿y por qué somos por qué ser tan radical? ¿O por qué dar tanto? ¿O por qué? O quizás las personas dicen, ¿por qué tan fanático? ¿O por qué ir más allá? ¿O por qué no conformarnos con lo que tenemos, Señor? Quizás esas voces o esas son luchas que nosotros estamos batallando, Señor, pero queremos, Señor, acallar toda voz que no venga de vos, Señor, y poder tener ese fuego que ardía en estos muchachos. Espíritu Santo, te rogamos que vengas y hagas arder todo en nosotros y tengas esa convicción, ese anhelo, ese hambre por tener más de vos, Jesús. Queremos tener más de vos, queremos poder verte en nuestras situaciones buenas, obviamente queremos gozarnos en la alegría, queremos que vos dances con nosotros cuando estamos felices, Señor, pero también en esos momentos de presión, en esos momentos donde no estamos tan bien o las cosas parecen que se nos salen de las manos, también queremos verte ahí, Señor, acompañándonos. Queremos que en cada situación no seamos nosotros solos batallando, sino que estés vos ahí, que cada situación que afrontemos seamos dos siempre, seamos vos, Jesús, y nosotros caminando en medio del fuego, caminando en medio de la tormenta. Vos sos experto en caminar en el fuego, en la tormenta, en el viento, vos podés pararlo cuando querés con una orden, y nosotros nos aferramos, Señor, a que sin importar cuán difícil sea el escenario, nosotros estamos anclados con vos, Señor. Y tu poder, Señor,
tu poder sobrenatural es más fuerte que cualquier situación que estamos viendo, Jesús. Nos encomendamos completamente a vos. Queremos seguir aprendiendo de este estilo de vida, Señor. Aún danos hambre, Señor. Si suena como raro, pero danos hambre para ayunar, Señor. Danos deseo de invertir más en la palabra, Señor, en la oración. Haz de nosotros, Señor, personas que están completamente dispuestas a arrodillarnos a pasar un tiempo con vos. Te amamos, Jesús, en tu nombre. Amén. Buenísimo. Espero que podamos haber sido bendecidos con esto. Muchas gracias por haberme escuchado tanto tiempo y seguimos ahí. Les invito a hacer la tarea y a prepararse que vamos a la última parte de Daniel y a que el Señor nos